Bien, gracias por continuar con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Nos pueden enviar sus opiniones a la dirección @epoliticocdn37 en Twitter o también llamarnos a nuestros números que ponemos en pantalla en este momento, 809-683-8785 y 809-683-8786. Sean ustedes también parte de este espacio Entre Políticos. Bueno, y de inmediato vamos a dar paso al debate sobre este tema, y la pregunta que realiza la producción esta noche ¿es la República Dominicana un país de clase media preponderante, como ha dicho Temístocles Montaz? Adelante. Hay una asimetría natural que puede ser medida en todo el contexto económico. Entre ellas está la razón evidente que demuestra cómo es posible que desde el 42%, que es la estructura de pobreza que se está midiendo, hoy actualmente haya bajado a razón del 28%. Es una diferencia radical. Creemos que los parámetros de medición están viciados. Hay que evaluar a fondo qué dimensiones lograron medir, porque si los enfocamos en el desarrollo sustentable, que engloba el aspecto social, el aspecto económico y el desarrollo ambiental de una persona, creo que dista mucho. Para provocar movilidad social hay que reproducir empleos de calidad. Debe generarse una capacidad productiva lo suficientemente fuerte que pueda movilizar a estos estratos sociales. Y un dato aleccionador y preocupante es que el 33% de los jóvenes que salen de las universidades no consiguen empleo de calidad. Esto contrasta mucho. Solo vemos el crecimiento de manera arbitraria cuando nos enfocamos en la urbe, en el polígono central de la capital, pero cuando vamos a los diferentes sectores, vemos cómo la segregación espacial está a la vista. Creo que el ministro cometió una ligereza, creo que es una tergiversación, porque es parte de la propaganda y como un recurso para lograr vender una ilusión que realmente no es contrastable con la realidad que vive el país. En este país, los números, cuando se quiere atacar la posición oficial, regularmente se avalan los números de los organismos internacionales y se atacan los números que provienen del gobierno. Sin embargo, los números que está suministrando Juan Temístocles Montaz son del todo ciertos y podemos fundamentarlo de la siguiente manera. La clase media en este país está aumentando su capacidad de compra a través de la Internet. Actualmente se están adquiriendo bienes y servicios vía compra de Internet por el orden de 5.000 millones de pesos, y esta compra va en incremento. El uso de tarjetas de créditos en este momento por parte de la clase media tiene una demanda de 36.000 millones de pesos al año. Aún más, hablemos de las viviendas. El gobierno en este momento, junto con el sector privado, está desarrollando el plan de vivienda Profesor Juan Bosch, que va a construir 25.000 soluciones habitacionales. Las primeras 10.000 soluciones habitacionales ya están vendidas, y quienes adquieren esas viviendas no son pobres, son justamente personas provenientes de la clase media, porque tienen la capacidad económica para adquirir esas viviendas. Hablemos de las torres, hablemos de los apartamentos de lujo. ¿Cómo está hoy el polígono central? El centro económico de la ciudad se ha desplazado desde el Conde, desde la Mella, desde la Avenida Duarte, y ahora se ha distribuido en todo el Gran Santo Domingo. Solo hay que ver cómo era Naco y cómo hoy es Naco. Hay que ver cómo era el Mirador y cómo el Mirador hoy está lleno de torres de lujo. Hay que ver cómo era la Avenida Tiradentes, cómo es hoy la Tiradentes, llenas de edificios. Una persona que visite una de las calles del Naco y vuelva un mes después, se va a encontrar con que ya las casas unifamiliares no existen. Existen
grandes edificios y todos los apartamentos de esos edificios se venden por adelantado. ¿Quiénes lo compran? La clase media. De modo que hay una serie de variables que pueden demostrar el crecimiento de la clase media y la reducción de la tasa de pobreza en la República Dominicana. Bueno, viéndolo de esa perspectiva, si nosotros nos desplazamos precisamente a la urbes, pues vamos a notar que el hombre y la mujer del campo han abandonado nuestros campos, y eso es peligroso para un país como el nuestro, donde su economía era basada precisamente en la agropecuaria, y por ende nuestros campos pues hoy precisamente no tienen mano de obra necesaria para el tema de nuestros campos, de nuestras industrias. Pero sí es cierto que tenemos más apartamentos, sí es cierto que tenemos más casas y que se financian las casas, sí es cierto que hay mayor cantidad de tarjeta de crédito, porque en el colmado los pobres utilizan una libreta. Y apúntame eso en la libreta. Y la clase media utilizamos la tarjeta de crédito, que es lo mismo. En el colmado un plátano que cuesta en el mercado 13 pesos, en el colmado te lo financian a 18 y a 20 pesos. Y a 25, y en la tarjeta de crédito, aparte de tú pagar en el supermercado los 18 pesos, te ponen un interés, porque la mayoría de la clase media no la puede pagar cada mes la tarjeta de crédito, tiene que financiar el pago, porque nos estamos endeudando, eso es una realidad. Ahora, repito, si nosotros entendemos un estilo de vida, si República Dominicana tiene un estilo de vida de clase media, la mayoría de pobres, ricos y clase media tenemos un estilo de vida de clase media, que ha crecido un poco los servicios hacia la clase pobre, sí, eso hay que reconocerlo. O sea, la educación se está trabajando, el 4% que se está invirtiendo, que a corto plazo no puede dar los resultados que todo el mundo quiere, pero está haciendo la inversión para ello. Ahora hay que adecuar la calidad de la educación, porque el país, los pueblos sin educación definitivamente no avanzan en ningún renglón. Que los pobres ahora tienen la tarjeta de solidaridad, que se les ayuda con el bono hogar, que todas esas políticas asistencialistas están llegando para que la pobreza se mitigue, es una realidad. Y si la medimos desde esa perspectiva, pues sí, los pobres hoy, aunque son más, tienen mejores condiciones porque las políticas públicas asistencialistas le están llegando. Ahora, repito, la clase media hemos sufrido en los últimos años indolentemente, pero eso no es culpa ni del PRD en el 2000-2004, ni del PLD del 2004 al 2015. Es que hay un problema de política a nivel internacional, a nivel mundial. Es que el mundo gastó más dinero del que tenía presupuestado para gastar. Es que los países como Grecia, como España, han caído en bancarrota porque sus gobiernos y su población no han sabido administrar bien para no caer en las bancarrotas. Entonces, esta crisis mundial económica le afecta a todo el mundo, también le afecta a la República Dominicana. Dentro del marco que nos afecta, cada vez que yo voy a un cónclave internacional, pues lo oigo a todos los sabios en las materias decir que República Dominicana es uno de los países que han mantenido en los últimos años un crecimiento económico fortalecido y que no ha descrecido, sino que al contrario, cuando no ha crecido el crecimiento, se ha mantenido sin ninguna baja de año tras año. Ese crecimiento económico es importante en cifras. ¿Qué requiere el país? Que se transmita, ¿en qué? En la gente, que la gente lo perciba. Yo creo que poco a poco, con políticas públicas, eso se puede lograr si hay voluntad política. Bueno, retomamos la pregunta de si el país es preponderantemente de clase media. Yo pienso que no, sobre todo yéndonos al informe que presté el señor ministro. O sea, no ha habido un crecimiento de la clase media. Y reitero que él ha presentado su informe, dice, ajustándose a los parámetros del Banco Mundial y del PNUD. Pero reitero que esos son los organismos que han dicho recientemente que la pobreza aumentó en más de 1 millón. Pero, ¿qué ocurre? Ha dicho el colega Elpidio Báez que hay que ver el polígono central, hay que ver la avenida Nacaona, el Naco, cómo se han crecido. Pero a mí me gustaría que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo vaya a Jeringa, San Cristóbal, o vaya a Las Flores, o vaya Ahí, cuando uno va hacia San Cristóbal, cruzando el puente, cerca del peaje, cómo ha crecido los farallones y las montañas llenas de casucha de pobres. Es decir,
ha crecido la población dominicana, pero también ha crecido la pobreza. Si tú quieres ver cómo ha crecido, si la clase media ha crecido o no, vamos al mercado de las pulgas, allá en el 12 de la Luperón. Cuando comenzó hace varios años ese mercado, apenas usted veía que no pasaba del puente que baja por la Luperón. Si usted pasa los domingos ahora, ya el mercado está llegando casi a la Casa España. ¿Y quiénes son los que van? Usted va a ir gente en carro supuestamente nuevo, que abren su baúl y lo llevan para vender ropa usada. En los cordeles de los pobres de los barrios, usted puede ver un tenis marca carísima. ¿Y dónde lo compran? Lo compran en las pulgas. Usted ve un muchacho con un t-shirt marca, digamos, Lacoste, que le cuesta, digamos, $50 en una tienda. ¿Pero dónde lo compra? En la pulga por 5 o 10 pesos. O sea, no podemos llevarnos de esa medida. Es decir, en la República Dominicana, para incrementar el nivel, el ascenso social de pobre a clase media, tienen que darse condiciones económicas. Claro, habría que ver el concepto de clase media y el concepto de pobreza, ¿verdad? Yendo a los clásicos, pero evidentemente que hay un componente económico fundamental, o sea, el ingreso, cómo la gente lo tiene, pero además, ¿para qué da ese ingreso? Recuerde que aquí no ha habido aumento de sueldo en el gobierno del presidente Danilo Medina. Sigue siendo un policía con 5,000 y pico de pesos, pero también vea lo siguiente, cómo se ha incrementado lentamente la tasa del dólar. Cuando Danilo entró, los presupuestos se calculaban probablemente a 40, 1,42 el dólar, ya está en 45 pesos por dólar. Por tanto, los elementos las variables que se han producido para que la pobreza aumente y baje la clase media. Sobre todo se podría decir, bajó el precio del petróleo, pero eso no se ha expresado como debería ser en mejoría de la clase media y en general de los dominicanos. Por tanto, yo creo que no hay condiciones para demostrar que aquí la clase media ha aumentado. Sobre todo porque puede manejarse de lo que plantea. ¿Qué plantea, por ejemplo, el Banco Mundial y los organismos internacionales? La pobreza. Bueno, la línea de pobreza, el que está por debajo, o $1 o $1.25 de ingreso. Pero, y lo que sitúa la pobreza entre $1 y $4. Y después, de $4 y $10, todavía usted gana $10 diarios. Y eso apenas son 13,000 al mes. Pero fíjate que también que ocurre. La clase media ha tenido que adquirir una canasta familiar que ya está en 34,000 pesos. Eso sí aumentó la canasta familiar, sin que haya reducido, digamos, los precios. En consecuencia, no hay cómo justificar. Y fíjate que el propio ministro parece que la mente le traicionó cuando dice que para que se vea mejor ese incremento de la clase media, se necesita aumento del sector privado. Entonces, ¿cómo es posible que haya mejorado la clase media y se requiera aumento del sector privado para que se pueda ver ese incremento de la clase media? Yo pienso que hay efectivamente un interés electoral en el proceso para demostrar que el gobierno de Medina ha sido eficiente y beneficioso para la clase media, y yo creo que en realidad no es así. Habría que ver también en esa clase media la deuda de la tarjeta de crédito, porque realmente siempre están los bancos llamando a la gente para que pague la tarjeta, porque nunca el sueldo le da para cubrir eso.